Bien, amigos, vamos a continuar con las entrevistas y tenemos en nuestra cabina a un distinguido penalista. Yo diría, si usted me permite la licencia, mi querido amigo, siguiendo tantos años en el periodismo, el doctor Luis Lamas Puyo es uno de los mejores penalistas que tenemos en nuestro país y por eso que es consultado permanentemente por los medios de comunicación. Bienvenido, doctor Luis Lamas Puyo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esas palabras. No, Alberto, por cierto que nos conocemos hace tanto tiempo y sé de su labor en defensa no solo de la democracia, sino de la legalidad, de la justicia y todo. Bueno, por supuesto. El Tribunal Constitucional ha despenalizado lo que antes se constituía todo un problema, ¿no?, para los adolescentes que mantenían relaciones no consentidas, según se señalaba, y que, o consentidas o no consentidas, no era muy difícil establecer ese rango entre los 14 a 18 años, y muchos incluso sufrieron procesos, ¿no? A un adulto que tenía con una menor de 14 o de 15 le hacían un proceso y incluso lo detenían por presuntamente violación o abuso sexual o qué sé yo. Esta situación del tribunal, ¿cómo es que el tribunal puede resolver este tema? ¿No es acaso que esto tiene que estar fundado en una ley o el tribunal tiene la facultad y la prerrogativa de resolver así? De acuerdo a las exigencias o procedimientos que permite la ley constitucional, que es el Código Constitucional, un determinado grupo de personas puede plantear una demanda de inconstitucionalidad sobre una norma y se abre un proceso de carácter constitucional con presencia de los representantes del Congreso, que son los que han promulgado la ley, y si en efecto el Tribunal Constitucional considera que esa norma viola preceptos constitucionales, puede dejarla sin efecto. Y eso es lo que ha sucedido. Ha habido una demanda de inconstitucionalidad con un número significativo de firmas de personas que han pedido la derogatoria de esa norma, y a partir de la promulgación de esta sentencia, ese dispositivo, ese acápite del artículo 173 del Código Penal queda sin efecto. O sea, el tribunal tiene capacidad con una sentencia de derogar una ley. Claro, porque esto es una demanda de inconstitucionalidad. Porque, o sea, esta norma que existía en el Código que sancionaba las relaciones no consentidas o consentidas, eso ya quedó sin efecto. Quedó sin efecto porque, de acuerdo a los criterios que ha manejado el Tribunal Constitucional, la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre menores o de mayores con menores, de acuerdo a los criterios que se han manejado, afecta el desarrollo de la personalidad. Pero abre además más interrogantes y más peligrosas situaciones, según algunos que he escuchado, algunos analistas, porque dice que ahora se pueden proteger los proxenetas, por ejemplo, de esta situación. Sí, me parece interesante esa reflexión en el sentido de que siempre existirán posibilidades a través de las cuales gente inescrupulosa va a buscar fórmulas para poder evadir responsabilidades de naturaleza penal. Y en el presente caso se trataría, por ejemplo, de una menor que, ejerciendo la prostitución de manera encubierta y existiendo detrás de ella una red de proxenetas, cuando es sorprendida en una situación de esta naturaleza, podría argumentar: no, yo estoy teniendo relaciones sexuales consentidas. En principio es interesante la reflexión, pero también quería manifestar que en realidad un problema de esas características no necesariamente tiene que ver con la redacción de la ley. Es un problema de probanza de que efectivamente esa menor estaba ejerciendo la prostitución de manera clandestina. En otras palabras, la policía y el Ministerio Público tienen prerrogativas para investigar, y como el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, ellos son los que tendrán que demostrar que efectivamente se trataba de una relación sexual consentida, entre comillas, encubierta, y que había de por medio toda una organización de proxenetas o de trata de blancas que utiliza menores de edad para tales fines. Entonces, en síntesis, lo que yo manifiesto es que no es ya un problema propiamente de redacción, sino es un problema de interpretación, de demostración y de reunión de los elementos necesarios para abrir un proceso contra una menor o contra un mayor que bajo ese tipo de condicionamientos en forma encubierta ha tenido relaciones sexuales que, como te vuelvo a repetir, implicarían un acto de prostitución. En el caso de niñas, a ver, 14, 15 años son niñas todavía, obviamente que por la cuestión esta de la menstruación empiezan a ser mujeres,
digamos, por el efecto del cambio hormonal de su naturaleza femenina, pero siguen siendo niñas, con mentalidad de niñas, 14, 15, 16 años. El criterio de la afectación al desarrollo de la personalidad para, digamos, sacarlo del contexto de una sanción legal, ¿no es cierto?, ¿no es un poco subjetivo, doctor Lamas? Sí, también quería manifestarte lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha derogado esta disposición, de acuerdo a las prerrogativas del Congreso de la República, en cualquier momento los legisladores pueden promulgar una ley y, digamos, reformular ese tipo penal. Pero claro, el tema de la edad es un aspecto bastante complejo, ¿no? Porque si bien es cierto que la sexualidad es uno de los componentes, por no decir el más importante en el desarrollo de la personalidad, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay otras disposiciones de carácter civil que permiten el matrimonio entre menores de 18 años. Y obviamente que si se van a casar es porque van a tener una vida sexual intensa. Pero eso ya es otra cosa, pues. Claro, pero ¿no? Posiblemente el tema de los 14 años generaría la interrogante si en efecto una menor de 15 años... ¿Consintió o no? No es tanto que si consintió o no, sino que si su consentimiento ha sido un consentimiento de carácter loable, racional, a la altura de las circunstancias. Pero ¿no? ese es bien subjetivo. Claro, es subjetivo. Claro, Ahora, además, doctor Luis Lamas Pucho, el problema de nuestro país es que tenemos, digamos, en nuestra interculturalidad, problemas bastante complicados, ¿no? Porque usted sabe perfectamente que hay en ciertas regiones del país, básicamente entre la selva, la parte altoandina, donde a veces niñas de 13, 14 años, ya los padres prácticamente las comprometen con adultos, ¿no es cierto? Las comprometen, entonces a tener vida en común. Eso, como si no está contemplado, ¿cómo se interpretaría eso? Porque si no... Lo que sucede es que yo creo que al haberse criminalizado las relaciones sexuales consentidas, se asumió una posición absolutamente extrema en el sentido de encarcelar. Ya, o sea, con sanciones de 25 digamos, el criterio sería no encarcelar, sino más bien ver la posibilidad de que el responsable de este embarazo, de esta situación, asuma justamente sus obligaciones. A eso se refiere. No, lo que yo te quería explicar es lo siguiente, ¿no? Que el problema de la promiscuidad no necesariamente tiene que ser enfocado desde un punto de vista criminal, con encarcelamientos y aplicación de penas hasta de 30 años de privación de la libertad, partiendo también de la premisa que tú señalas que hay grupos étnicos o familiares que se han integrado, que tienen hijos, y que si bien es cierto las convivientes son menores de edad, tampoco no es la solución encarcelar al conviviente porque tuvo relaciones sexuales aún consentidas con una menor. Pero el tema de la promiscuidad es un problema básicamente de educación, de información. Si queremos prevenirlo y solucionarlo en la medida de nuestras posibilidades, creo yo que no es lo más conveniente recurrir a la criminalización. Pero tampoco es conveniente, disculpe doctor, ir al otro extremo, o sea, no criminalizarlo, quitarle toda la pena y que no vaya a la cárcel, pero digo, ¿no? Un joven de 18 años que tiene relaciones con una menor de 14, la embaraza, ¿quién va a firmar el niño? O uno de 17 con una joven de 14, decir que lo hicieron consentidamente... No, o sea, se parte pues del hecho de que esta relación sexual ha sido absolutamente consentida y ha habido un acuerdo recíproco entre las personas que han tenido la relación sexual. El tema de la paternidad, el tema del reconocimiento, es un problema que ya tiene otro tipo de interpretación, pero acá el núcleo de la situación crítica es si correspondía y si es conveniente encarcelar a una persona con una pena hasta de 30 años de privación de la libertad por haber tenido relaciones sexuales consentidas con una menor de edad. Ahora, claro, ese es un aspecto básicamente moral, ¿no? Del conjunto de la sociedad, porque, digamos, yo digo, una niña de 13 o 14 años, cuyo nivel de madurez, ¿cierto? Claro. No es muy, pues, o sea, no podemos decir que una niña ya sepa lo que es ser madre y todo lo demás, o lo que incluso hasta saber si es amor o no amor. Claro. ¿No le parece que es una violación al derecho del niño, porque todavía son un niño o un adolescente, de que si ya se faculte esta situación y se legalice, cuando se está también violentando el futuro de estos menores? O sea, a eso claro, hay un derecho a la indemnidad que también protege la ley, por eso que se establece como punto referencial los 14 años.
Si una persona tiene relaciones sexuales con una menor de 13 años, comete delito de violación y subsiste en la legislación penal ese calificativo de hecho criminal, el acto en sí de haber tenido relaciones sexuales con una menor de 14. Acá lo que estamos analizando es entre 14 y 18. Sobre ese aspecto es que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Si eso se consideran avances jurídicos, ¿no? Digamos, para poder determinar en el escenario nuestro, de nuestra sociedad, en que ya se puede establecer que es consentida la relación, no hay problema, y con una menor de edad, para mí todavía es menor de edad, no hay problema y por lo tanto queda legalizada esa relación. Sin embargo, hay una serie de otros factores que no pueden dejarse de lado, ¿no? Por ejemplo, si ya se discute ese tema, y vamos a amarrarlo con el siguiente que vamos a abordar, entonces, ¿por qué no establecer ya cambio de la adultez? O sea, mayoría de edad a partir de los 16, por ejemplo. ¿No le parece? Porque si ya estamos avanzando tanto en eso, ya pues que los grados de responsabilidad que ya son, ¿no? Los jóvenes a veces ya, los adolescentes ya entran a tallar en escenarios mucho más complicados, entonces aplicarles pues ya la ley de la ¿cómo se dice? La mayoría de edad. Sí, me parece muy interesante y oportuna tu reflexión en un doble sentido, ¿no? En primer lugar, el hecho de que el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, haya dejado sin efecto un dispositivo del Código Penal, en los términos como ya lo hemos manifestado, solamente implica la primera etapa del análisis de un problema. Ahora entiendo yo que va a entrar a tallar el Congreso a promulgar una disposición, de acuerdo a los proyectos que están en curso, para poder encontrar un punto de equilibrio. El otro tema, sí, en efecto, hay toda una preocupación creciente en el ámbito de la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque los adolescentes de ahora ya no son los mismos adolescentes de hace 10 o 15 años cuando atrás. Estábamos en esa época nosotros. Claro, no es que éramos adolescentes. Éramos ingenuos. Ya no existe esa candidez. Claro. De esos adolescentes. Sí, claro, no, estábamos jugando trompo, esta cosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ahora los adolescentes pues acceden al internet. Cuando uno quería enamorar a una chica, jugaba a las escondidas. Así es, ¿no? En cambio ahora son de frente, ¿no? Cosas, ¿no? Claro, entonces, incluso el tema de la virginidad también ha pasado a un segundo plano. Total. Ahora los niños, los adolescentes, ¿no? Van a las reuniones, claro, y llevan su preservativo. Así es, por ejemplo. Y además la misma educación y los medios de comunicación le advierten a los menores, ¿no? O al público en general, que deben utilizar preservativos. Acá me lleva un interrogante también. Luego hablamos de delincuente gringacho, sobre la edad y todo eso. Cuando en el crimen de la señora Pfeffer, Eva Bergamonte ¿era mayor de edad o menor de edad? Era mayor de edad. Ya era mayor de edad. Ya era mayor de edad. ¿Cuánto más? ¿18 años? Claro, era mayor de 18 años, por eso que ha sido juzgada y está siendo procesada en el fuero penal común. ¿Y cómo está su caso? Está para ser resuelto a nivel de la Corte Suprema. Entiendo yo que ya le han corrido traslado al Ministerio Público para que emita el dictamen que compete. ¿Y le puede incrementar de 30 a 35 o no? No se le puede incrementar. Lo que podría hacer es o confirmar la sentencia condenatoria o absolverla o anular la sentencia para que... Pero ya no tendría beneficio penitenciario porque se supone que el homicidio, el crimen, ocurrió bajo cuestiones, digamos, de lucro, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Bueno, eso primero que todo tendría que demostrarse, ¿no? Que efectivamente se trató de un homicidio en su... Ella no reconoce a este momento. No, ella en todo momento ha manifestado e insiste en decir que es inocente, ¿no? Con el tema de Gringacho que ya... Hoy aparece careta en la foto. Sí, está la foto, o sea, no están cubriendo... Hay algunos medios que le cubren los ojos y otros que sacan su cara completa, ¿no? Pero a pesar de que todavía no se sabe si tiene la mayoría de edad o no. Un delincuente como este, que desde los 12, 14 años ya mataba gente, ya tiene más de 10 crímenes en su haber, ¿no es cierto? Hay que seguir protegiéndole su identidad. ¿Qué dice la ley? La ley no hace distingos. La ley está planteada para todas las personas y en ese sentido se establece un artículo del Código del Niño y del Adolescente de que con un sentido de protección, un sentido tuitivo, el menor que es objeto de persecución penal debe protegerse su fisonomía y su identidad por todos estos mecanismos de estigmatización que se generan. Ahora,
Me parece interesante también el tema de Gringacho, pero yo creo que no hay que perder perspectiva. Es un sujeto peligroso, posiblemente tenga rasgos psicopáticos. No sé si correspondería que sea internado en una cárcel. ¿Y si los familiares le solicitaran a usted sus servicios profesionales, usted lo defendería? Un dilema. Tendría que conversar con ellos. Usted como abogado tiene todo el derecho de defender a... Lo que pasa es que cuando uno tiene un primer contacto con un cliente... Porque hay casos indefendibles. Yo creo que no se pueden defender ya porque son casi... ¿No? Casi confirmados. Pero toda persona tiene derecho a sacar con una defensa. La pena menor, ¿no es cierto? ¿No? La pena menor. No, y lo que te explicaba era que el tema de Gringacho debe ser solamente un punto de referencia en relación a un problema de mucho mayor complejidad y mucho más amplio, el tema de la delincuencia juvenil. Hay un aumento significativo de actos de violencia exponencial, provenientes de adolescentes y de menores. Entonces, esto no es un tema legal, no es un tema que haya que enfocarlo en el sentido de que si tiene 18 años, que aplicamos el Código Penal, y si tiene 17 años y 11 meses... Código Menores. No es un tema de cronología. Cierto. Entonces, el Estado está en la obligación de diseñar una política para prevenir, racionalizar o resociabilizar a los adolescentes delincuentes y, bueno, pues proteger también a la sociedad de estos hechos, ¿no? Luis Lama Puccio, uno de los mejores penalistas que tiene el foro en nuestro país, estuvo nosotros es un honor tenerlo aquí en los estudios de Radio Nacional, compartir con todos los ciudadanos en todo el territorio peruano sus importantes declaraciones y había sido muy puntual. Todos nuestros invitados son puntuales, ¿no? Nos dicen así, y didácticamente la gente entiende, y eso es lo bueno de nuestros servicios informativos, que nuestros invitados son de lujo, doctor Luis Lama Puccio.